ir a 2 Timoteo capítulo 2, los versículos que acabamos de escuchar, que ha dado lectura nuestro hermano Leonidas, en 2 Timoteo 2, los versículos 14 al 18. Pero para no extender en exceso el mensaje, vamos a tener en consideración solamente los 2 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Inclinemos nuestros rostros para dirigirnos al Señor en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites congregarnos en torno a tu palabra para poder meditar en ella. Señor, te damos gracias porque tú nos ves a través de tu Hijo, que dio su vida en la cruz por nosotros, y eso nos permite estar ante ti sin tener la ira tuya sobre nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú has expresado tu amor hacia nosotros, dándote por completo en nuestro favor. Y ahora, Señor, nos has permitido también formar parte de tu pueblo. Te imploramos que tu palabra pueda ser viva y eficaz, que llegue hasta nuestros corazones, que tu palabra sea la que modifique nuestras conductas y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, llenarnos de ti para poder entregar también el testimonio el mensaje de salvación al mundo. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, al estar exponiendo el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la segunda carta que el apóstol Pablo le dirigió bajo la inspiración del Espíritu Santo a su hijo espiritual, como él mismo lo llama, Timoteo. En ese momento, Timoteo era el pastor en la iglesia de Éfeso. Al momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo se encuentra en Roma, pero no se encuentra en libertad, se encuentra encarcelado y pronto a ser llevado ante el César Nerón. Y además se encuentra viviendo él y la iglesia una de las persecuciones más feroces conocidas hasta ese momento. Pablo también, al escribirle esta carta a Timoteo, sabe que está pronto al momento en que será ajusticiado por este malvado César Nerón. Esto nos sitúa entonces en la historia entre los años 66 y 67 del primer siglo. Como le decía, el apóstol ya sabe que su tiempo se acorta y pronto estará en la presencia de su amado Señor, pues solo espera el momento de su ejecución. De eso él mismo da testimonio en el capítulo 4 de esta segunda carta, en el versículo 6, donde le escribe a Timoteo: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, le dirige esta carta viendo el peligro de que Timoteo, sometido a todas las presiones, pudiera debilitarse espiritualmente, como se puede ver justamente al trasluz de esta carta. En el capítulo 2, en el versículo 1, pues tú, hijo mío,
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, pues tú sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Esta inquietud del apóstol por Timoteo pone en evidencia lo necesario que es en una ocasión como esta que nos convoca volver sobre el texto que tenemos para considerar el día de hoy. Nos movemos en un mundo muy convulsionado y esta situación obedece a una mirada ideológica de la sociedad que ha dejado mayoritariamente a Dios absolutamente de lado y se ha centrado solo en el hombre. Este olvido de Dios llega a tal extremo que ramas tan importantes para la Iglesia del Señor como es el estudio de la teología, que por su nombre ya nos dice que se ocupa del estudio de Dios, muy relevante para el quehacer de los creyentes, hoy, en nuestros días, ha bajado su mirada y se dedica al estudio de la relación del hombre con Dios, donde el que dicta las normas ya no es Dios, sino que su criatura. Entonces, vivimos en un mundo inmerso en el humanismo. Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo escogido. No puede haber nada más opuesto desde el momento en que el Evangelio tiene por centro a Dios y el humanismo tiene por centro al hombre. Por eso, hermanos, es que declaramos que no hay ningún elemento común con el humanismo que predica el mundo y que lamentablemente muchos creyentes incautos han hecho eco de eso y han tratado de congeniar esa postura ideológica con el mensaje del Evangelio. El mundo ha disfrazado su mensaje satánico con lenguaje evangélico. Y muchos creyentes, lamentablemente, han sucumbido ante él. Bien se cumplen las palabras de Jesús que dijo: los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, un mensaje que se debe tener presente. Nuestro texto comienza con un llamado del apóstol a su pupilo. Recuérdales esto. ¿A qué se refiere? Les recuerdo que Timoteo era el pastor en Éfeso. Y sabemos por la carta a la iglesia de Éfeso que encontramos en Apocalipsis 2, que la iglesia de Éfeso estaba tratando de ser infiltrada por los nicolaitas, un movimiento gnóstico que sostenía, entre otros puntos, que cuando el hombre pecaba, la que se veía afectada era solo la carne, era solamente la carne, que el pecado no contaminaba el espíritu. Entonces pregonaban que el pecado no hacía mella en el creyente. Estos incrédulos pululaban en torno a la iglesia tratando de contaminarla con su doctrina satánica. No dejaba de ser atractivo para un creyente nuevo, débil aún en su fe, escuchar que podía perseverar en una vida de pecado porque eso no afectaba a su vida espiritual. Además, hay que tener en cuenta que como buenos representantes de la cultura griega, estos hombres eran hábiles en el arte de discutir. Y ahí está Timoteo. Y ahí están nuestros pastores. Ahí están nuestros obreros, los responsables de cada congregación, que deben y debemos tomar esta palabra del apóstol e incorporación de la iglesia, los peligros de las falsas doctrinas que muchos intentan llevar al seno de la iglesia
para descaminarla de la senda correcta. Hoy muchos intentan arrastrarnos al humanismo. Como ya lo he mencionado, son esas influencias falsas que debemos denunciar con claridad. Vivimos en un mundo en que el orden establecido por Dios ha sido trastocado severamente. Permítanme citar algunos ejemplos actuales. Mientras la iglesia fundamentada en la palabra de Dios sostiene firmemente que el matrimonio es un pacto solemne entre un hombre y una mujer, el mundo dice no, no es así. Mientras la iglesia fundamentada en lo que la palabra del Señor dice establece que el matrimonio es un pacto para toda la vida, el mundo dice no. No hay lugar para un compromiso así en el ser humano. Eso es una imposición injusta. Mientras la iglesia fundamentada en la palabra del Señor dice la esposa está sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo, muchos dicen no. El feminismo, que es un veneno que lamentablemente intenta entrar a la iglesia, sostiene que eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta quienes lo propugnan se han dejado llevar por lo que el mundo sostiene. Y aunque se dicen creyentes, su comportamiento se muestra más parecido a los patrones del mundo que al que Dios ha definido en su palabra. Y hermanos, ejemplos sobran. Solo he dado 3 para ilustrar la necesidad que tiene el obrero cristiano en nuestros días de tener presente en el desarrollo de su ministerio estas palabras de advertencia del apóstol. Debemos advertir a la congregación de los riesgos de las enseñanzas falsas. Los hermanos que están preparándose en el seminario, los hermanos que se incorporan este año al seminario para llegar un día al ministerio, deben redimir el tiempo, instruyéndose en el mensaje del evangelio e imbuirse de él para hacer frente en el momento que se vean conminados a estas falsas influencias que pretenderán descaminar a sus congregaciones por sendas erradas. El creyente fiel no se trenza en discusiones vanas, en disputas contenciosas. Juan Calvino, al comentar este texto, exclama: ¿cuán peligroso es para la iglesia ese conocimiento que conduce a las discusiones, que hace caso omiso de la piedad y busca la ostentación? Y continúa afirmando: para nada sirve, porque no es de provecho y excesivamente perjudicial, pues perturba las mentes débiles de los recién convertidos. Hermanos, debemos destacar que la labor del obrero no es de su particular inteligencia. Somos heraldos del Señor. Y como heraldos del Señor, nuestra labor la llevamos adelante poniendo al Señor en el primer lugar. Por eso cada vez que debemos reconvenir a algún hermano, lo debemos hacer recordando que estamos delante del Señor. Si nos tomamos de su mano, su Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas para responder oportunamente y hacer presente la situación de riesgo, con la gracia de Dios que obrará con poder en el corazón de los que escuchan. Para cerrar este punto, solo es bueno recordar las palabras de Santiago. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Cuando lo que pensamos decir no edifica, es mejor callar. Consideremos este consejo del apóstol Pablo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes.
Y eso nos lleva al siguiente punto, que es solo el creyente que se funda en la palabra de Dios puede vencer. Mientras el obrero debe con toda energía impedir esas desagradables contiendas en palabras, que Pablo nos dice que para nada aprovechan, sino que solo trastornan a los que las oyen, el obrero en su vida debe cultivar lo que le asegurará no caer en esas discusiones vanas, sin sentido y que no edifican a la iglesia. Y si bien no podemos olvidar que Pablo se está dirigiendo a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, sus consejos son de amplia aplicación para todos los creyentes hasta el día de hoy. ¿Cómo evitar caer en los excesos que Pablo advierte? Y Pablo nos dice entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Todas las discusiones vanas normalmente provienen del deseo de sobresalir de los demás. Y los argumentos habitualmente obedecen al ingenio humano. En este consejo, Pablo insta a Timoteo y a nosotros a librarnos de ese riesgo, recordándonos dónde debe estar fija nuestra mirada. Y prestemos atención al mejor remedio para curar ese afán de contender en palabras. Y el consejo del apóstol es: mantén tu vista enfocada en Dios. Mantén tu vista enfocada en Dios. Nunca, nunca busques el aplauso del mundo, especializándote en contiendas de palabras. Ahora, si logras especializarte en contiendas de palabras y logras que el mundo te preste atención, habrás obtenido tu recompensa. Vivirás en persona lo que Jesús aludió en cuanto a los fariseos y sus oraciones ostentosas. Leemos en Mateo 6:5, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. El Señor nos dice que lo hicieron para ser visto de los demás. Eso ocurrió, tuvieron lo que buscaban, pero en lo de valor real, lo que obtuvieron fue solamente paja que es tomada por el fuego y rápidamente desaparece hecha cenizas. Esta acción demanda un gran esfuerzo del creyente. Es lo que nos dice la expresión procura con diligencia. Procura con diligencia. Está vinculada con la idea de llegar a una meta que es ansiada y a la que se aspira fervientemente. Y por lo mismo, la mirada está fija en esa meta. No hay tiempo para distraernos en contiendas vanas. Todos los creyentes deberíamos ansiar este tipo de vida diariamente. No solo nuestra vida sería diferente, nuestro entorno se vería influido positivamente. Y así como creyente hubiéramos prestado atención con esta intensidad que la palabra de Dios expresa, podría ser que la realidad de nuestra patria fuera muy distinta a la que estamos viviendo en nuestros días, donde las vidas transformadas de los creyentes no tienen ningún peso en la opinión pública general. Recuerdo y recordemos el avivamiento de Gales, ocurrido a comienzos del siglo XX, entre los años 1901 y 1905. La realidad de esta expresión llevada a la vida diaria de una nación fue tan impactante que las crónicas de esos días nos cuentan que las bestias que transportaban el
carbón desde las profundidades de la mina, desconociendo el buen trato que comenzaron a darle sus amos convertidos al evangelio, se negaban a trabajar. El procura con diligencia, tomado por toda la congregación, con todas las fuerzas que el Señor sabe dar, debe infundir un efecto positivo en toda nuestra sociedad. Reflexionar, hermanos, con un corazón sincero, que tendremos que estar frente a Dios para dar cuenta de la forma como empleamos nuestro tiempo. Es una experiencia tremendamente útil y es un pensamiento que es tomado por el Espíritu Santo, quien obra en nuestro corazón de tal manera que transforma nuestras motivaciones para hablar. Ahora, ¿qué significa como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Es una afirmación íntimamente ligada a la expresión anterior. Nuestro juez, y ante quien deberemos dar cuenta de nuestra vida, es Dios. Mantener nuestra vista fija en Él será la mejor manera de aprender de Él cómo debemos gobernar nuestra vida. Esa es la escuela a la que debe asistir todo creyente. No mires al pastor o al hermano tal o cual porque es antiguo en la congregación. No pongas tus miradas en hombre. Mira a Dios, mira a Dios. Solo Él te puede decir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Ahora, ¿cómo aprender a conducirnos en la vida de manera tal que un día lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial y podamos presentarnos como un obrero o un creyente que no tiene de qué avergonzarse? Hermanos, el mismo Señor nos responde. Y es tan sencilla la solución a esta pregunta. El Señor nos dice simplemente: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hermanos, esto significa una sola cosa. El creyente que desea vivir de manera tal de estar preparado para enfrentar a Dios sin tener nada de qué avergonzarse, es un creyente que se ejercita en la oración. Es un creyente que busca en la intimidad de la relación que se genera entre el Padre Celestial y un Hijo redimido, pero pecador aún, la sabiduría que iluminará su vida. No olvidemos que todo creyente es luz. Y como tal debemos cumplir nuestra responsabilidad de alumbrar los corazones de los inconversos que aún van rumbo a condenación. Este proceso, caracterizado por un esfuerzo consciente de poner a Dios como el centro de nuestra vida, tiene dos resultados notables en nuestra vida. En primer lugar, nos permite vivir con la tranquilidad que, llegado el momento del juicio de las obras de los creyentes, no se verá impelido el creyente a mirar para abajo, avergonzado de tomar conciencia en ese momento de lo que fue su vida cristiana, a pesar de saber que Dios lo dio todo por él, y de dar más que lo mínimo para su Señor. Hermanos, si nuestras iglesias vegetan, debemos tener la certeza que es porque cada uno de nosotros está dando lo mínimo para su Señor. Y el llamado del Señor es: procura con diligencia, pon todo tu empeño, yo tomaré ese empeño y lo santificaré. Es la palabra de Dios la que nos demanda buscar con todo nuestro deseo y nuestro amor a Dios el ser obreros efectivos en su obra. Y esto no es solamente para el pastor, no es solamente para el consistorio, esto es para cada uno de los creyentes. Y el segundo resultado que
se produce en el creyente es un deseo de escudriñar las Escrituras con avidez, con esa avidez de aprender a manejar con precisión la palabra de verdad. El versículo 15 es como un oasis para el lector, lo que nos muestra que la situación en Éfeso requería mucha firmeza y dependencia del Señor. Y esto nos lleva a nuestro próximo punto y final de esta reflexión: la correcta aplicación de la palabra de Dios. Cuando la Biblia se refiere a sí misma, afirma que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esto significa que la palabra de Dios fue exhalada por Dios al hombre y al hacerlo la puso en nosotros para cumplir los objetivos que estos mismos versículos declaran: enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia. Aprender a dar este uso a la Biblia es parte de la misión del seminario. Entregamos herramientas de ayuda para que el estudiante profundice en el estudio de las Sagradas Escrituras, y los alumnos toman un compromiso ante el Señor de aplicar todo su esfuerzo al estudio. Y podemos esperar en la promesa que encontramos en este texto, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¡Qué grandioso es nuestro Padre Celestial! Nos ha dado su revelación especial, la ha puesto a nuestro alcance para poder conocerlo, y además nos toma de la mano y nos lleva a través de ella para enseñarnos a comprenderla y aplicarla rectamente. Aunque estamos muy lejos de poder satisfacer lo que afirma David en el Salmo 1, puesto que el único que sí lo ha hecho es nuestro bendito Salvador, pidamos en oración al Señor que nos dé su gracia para ser como nuestro Señor Jesucristo y gozarnos en las palabras que dicen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aprender a administrar nuestro tiempo, nuestra vida, de esta forma, nos va a asegurar hacer realidad las palabras en las que nos hemos detenido por unos momentos el día de hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en primer lugar porque sabemos que no merecemos tu gracia, que solo merecemos la ira tuya por causa de nuestros pecados. Pero estamos gozosos y muy agradecidos de que, sin merecerlo, nos has escogido para hacernos tus hijos. Pero, Señor, estamos ante ti para implorar que fortalezcan nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para disponernos a procurar con diligencia el estudio de tu palabra, pero no solamente para llenar nuestra mente de conocimiento, sino también para actuar en consecuencia. Danos tu gracia para entregar el Evangelio como tú lo has dejado en tu palabra, para entregar el Evangelio de salvación a aquellos que aún van camino a condenación, pero sin saberlo ellos, tú los has escogido desde antes de la fundación del mundo,
Danos la bendición, Padre Celestial, de llegar hasta ellos con el Evangelio y úsanos como instrumentos en tus manos para salvación de esas almas. Pero también, Señor, danos tu gracia para poder edificar a nuestras congregaciones en tu palabra, para entregar el mensaje que producirá madurez espiritual en nuestros hermanos, que producirá la transformación de vida en cada uno de nuestros hermanos, y así como un cuerpo unido a través de ti, Señor, demos un testimonio potente en nuestro medio ambiente de que en ti hay salvación y que tú eres el Dios Todopoderoso. Danos tu gracia, Señor, para tener tu poder y vivir vidas santas que te agraden a ti y que sean un testimonio también para quienes nos rodean de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.